Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. ¡Súbete a la ola! Bienvenidos a su programa Súbete a la ola del cambio. Damos gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares por televisión, por Carivisión y por radio en La Voz del Trópico 890 AM. También en nuestro canal de YouTube Súbete a la Ola Televisión y Radio. Con ustedes, Evelyn Aznar. Bienvenido, Kaysar Arbaje. Sí, buenas. Hola, ¿qué tal, público televidente y radio escucha? Que nos ven y nos escuchan, valga la redundancia, por Carivisión y La Voz del Trópico. Damos las gracias a todo el equipo de estas dos emisoras, al señor Michel Jacín, doña Ruth, Denicher, Cherito y Ambioris, que son los que hacen posible que este programa sea toda una realidad. Y a todos ustedes que nos acompañan sábado tras sábado a esta entrega que hacemos pensando en toda la República Dominicana. Evelyn, ¿qué tú opinas de esta, bueno, prácticamente una semana o 2 semanas ya prácticamente de haber asumido el poder nuestro presidente constitucional Luis Abinader? Bueno, tenemos unas imágenes, Kaysar, de todo lo que fue la tormenta Laura. Ella dejó muchos estragos, muchas infraestructuras dañadas, muchas casas destruidas, muchos damnificados. Por eso, nuestro presidente Luis Abinader hizo un recorrido por todo el país, ya sea en helicóptero o a nivel terrestre. Y lo hizo con un grupo de personalidades de su gobierno, tanto como el del INDRI, de Obras Públicas, y así el del Plan Social, la señora del Plan Social. Llevando ayudas, también Raquel Albaje, la primera dama, la vicepresidenta Raquel Peña, estuvieron dando un recorrido. Pero vamos a ver esas imágenes de estas inundaciones. Adelante, señor Más. Bueno, en lo que el máster chequea eso, tenemos que las inundaciones por la tormenta Laura, recordemos que los estragos de esta tormenta que entró en el país el sábado 22 de agosto, donde ha dejado desbordamientos de las cañadas, por ejemplo, en la Yuca de los Ríos, que ha sido uno de los lugares más afectados por el paso de la tormenta Laura. La tormenta Laura también afectó el territorio dominicano en todas sus esferas, con crecidas de ríos, afluentes, cañadas, daños de infraestructura. El presidente Luis Abinader vio varios puntos de la región, entre ellas la zona de la presa de Montegrande, en Pedernales, Vicente Noble y la comunidad de Uvilla, en el municipio de Tamayo, donde instruyó al ministro de Defensa, al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, para que junto con la Dirección General de Aduanas y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, coordinen soluciones oportunas para estos daños. ¿Nos tienen el video, por favor? Bueno.
Ay, mi madre. Esto se jodió, de verdad que sí. Bueno. Bahía de las Águilas, mis hijos. Oh, mais choisi à tout. Oh, ouais. Oh, mes amis, regardez pour cette malheureux. Oh, ouais, barré. Oh, gardez table, gardez table, gardez table. Oh. Oui, gardez Anne, mais. La Comisión de Emergencia y el General de Amor, porque nosotros le estamos dando seguimiento desde el jueves a esta tormenta, la tormenta Laura, y en todo el territorio nacional, pues todas las instituciones del gobierno, tanto de prevención como de solución, están actuando. Desgraciadamente hemos tenido 4 muertes, 2 por un derrumbe de una casa en el kilómetro 14, otra por el derrumbe de un árbol en el kilómetro 22, estamos hablando de la autopista Duarte, y también la muerte de un cabo del ejército cuando se trataba de ser rescatado en Pedernales. Mi condolencia a esas 4 familias, además de que ya en cada uno de esos casos hemos mandado para que se le atiendan las instituciones y se encarguen de sus familias las instituciones del gobierno. También tenemos la información de unas 800.000 viviendas que están desconectadas de la energía eléctrica, y le hemos dado instrucciones a las distribuidoras de electricidad para que actúen de la manera más acelerada para retornar la energía eléctrica a todas sus casas. Esto esperamos que sea lo antes posible. La mayoría de esas casas están que sufren ese corte de energía eléctrica en la distribuidora de electricidad. Al mismo tiempo le pedimos que a todas las áreas donde hay riesgo y vulnerabilidad al lado de ríos y cañadas, que estén atentas, especialmente en el Bajo Yuna, especialmente en la zona norte general del Yaque del Norte, y también en la zona sur, específicamente cerca de la presa del Monte Grande, de la construcción de la presa del Monte Grande, que todavía hay algunos detalles que tenemos que solucionar. Entonces estamos trabajando, y que puede tener confianza todo el pueblo dominicano de que en todas las instituciones del gobierno están movilizadas para darle servicio. De vuelta en Súbete a la Ola, ahí estamos viendo al presidente Luis Abinader dando puntualmente las cifras, el conocimiento puntual que él tiene sobre los casos de los afectados por la tormenta Laura. Kaysar Arbaje, ¿qué temas nos tiene? Evelyn, mira, hay un asunto que hemos ido apreciando de nuestro presidente Luis Abinader, y es que él desde el primer día se ha involucrado, como lo hizo en la campaña, lo está haciendo todavía el día de hoy. Se está involucrando en las problemáticas nacionales y está llevando consigo a las autoridades competentes de las dificultades que van a enfrentar. Entiéndase salud pública, etcétera. O sea, él está tomando acción de inmediato para resolver, no para prometer, sino para resolver. Y eso es lo que hemos visto aquí en estos videos. Él se ha involucrado, ha participado para evidenciar
los daños que se han ocasionado por la tormenta Laura que ya pasó. Así es. Déjame decirte que esa tormenta realmente tuvo sus beneficios, porque a nivel de la, bueno, ¿cómo se dice? De recompilación de aguas, hacía mucha falta, había una sequía muy fuerte. O sea que todo tiene su pro y su contra. Evelyn. Una de las ventajas que hay dentro de la precariedad, dentro de la tragedia, es que el presidente Luis Abinader dio la instrucción de sacar a esas personas afectadas de esa zona vulnerable y construirle inmediatamente su vivienda, pero primero hay que buscarle los terrenos, ¿verdad? Él dice que eso tarda de 2 a 3 meses. Es decir, que ellos van en un futuro a tener una vida digna. Y lamentamos nosotros también, como parte del equipo del cambio, a aquellas personas que perdieron la vida lamentablemente en esta situación. Es así. No, realmente él poco a poco va a ir enderezando esta situación, aparte de las dificultades que encontró como que dejó el gobierno pasado. Mira, cuando inició el programa se presentaron unas ideas, unas fotos de un asunto de tortugas. Me gustaría que el máster presentara el video más completo ahora para que podamos evidenciar qué sucedió el día de ayer con el ministro de Medio Ambiente. Por favor, Ambioris. Bueno, otra vez en Súbete a la Ola. Hay que recordar, el video que motivó Kaysar se trata de que cada verano las tortugas marinas desovan en la playa de Manresa, ¿verdad, Kaysar Arbaje? Y Sí. cuando las tortuguitas nacen, son llevadas al Acuario Nacional para su cuidado y cuando estas están listas para sobrevivir, son liberadas en su hábitat. La naturaleza es perfecta. Kaysar Arbaje. Sí, Evelyn Aznar, lo que pasa es que el nuevo ministro de Medio Ambiente tenía ya en control esa situación. Eran unas 80 y tantas tortuguitas que nacían en el acuario. O sea, ellos recogieron los huevos para que los depredadores no echaran a perder esta cadena que siempre se ha ido haciendo año tras año. Y el equipo del acuario conjuntamente con Medio Ambiente pues hicieron una realidad dando apoyo a la naturaleza. Entonces vamos a ver, me dice el máster que tiene el video. Dele a ver el máster.
semillas comienza con un paso. Hemos vivido hoy una experiencia espectacular con la liberación de unas 80 tortugas que nacieron aquí en esta misma playa de Manresa. A través del Acuario Nacional se traen aquí una jornada muy linda y preciosa de lo que es la preservación de nuestro ambiente y de, sobre todo, de las tortugas de República Dominicana. Ya ustedes pueden haber apreciado visualmente, los que pueden por televisión, la hermosura de esta playa de Manresa y la hermosura también de poner en libertad a estas tortuguitas. Y quienes por radio nos siguen también pudieron haber escuchado el contenido del mismo. Evelyn Aznar. Bueno, hay que recordar que en la gestión del pasado alcalde, David Collado, se limpiaron todas estas playas y eso es una gran parte de cuidar la naturaleza. Kaysar, vamos a pasar al tema de educación en escuelas y en la Universidad de la UAS. El ministro de Educación, Roberto Furcal, tomó unas medidas anunciadas para el inicio del año escolar 2020-2021. Estas medidas fueron que este año escolar iniciará de forma no presencial el día 2 de noviembre del presente año 2020. El 18 de septiembre iniciarán las capacitaciones para los docentes y los padres. Se implementará un programa de formación para los docentes con el uso de la tecnología, ya que algunos no saben usar las nuevas tecnologías. Se le entregarán dispositivos electrónicos a todos los docentes y estudiantes, dotación de internet para todos los hogares de los estudiantes. Volvemos con el inicio del día 2 de noviembre para que los padres y tutores lo tengan pendiente. El año escolar 2020-2021 inicia el 2 de noviembre. También el ministro de Educación ha tomado una serie de lo que son las cátedras ciudadanas para educar a la población, ya sea niños, padres y a los mismos maestros. También el servicio de alimentación seguirá llegando a los hogares. También acondicionamiento de las plantas escolares, extensión del calendario escolar a 45 días por el retraso, por preparativos, por causa del COVID-19, de la pandemia, ¿verdad? Aquellos sectores o provincias donde no llegue el internet, porque hay que hacer unos acuerdos con las compañías de teléfono, y ustedes saben que hay que implementar una serie de infraestructura, que eso lleva un largo tiempo. Aquellos lugares donde no llegue este servicio de internet, se va a usar la radio y la televisión para aportar estos contenidos. Se hará llegar también materiales educativos en forma de folletos a todos los estudiantes. Y el acompañamiento de la PNUD. Kaysar Herbaje. Sí, de la misma forma como el ministro de Educación ha tomado esa iniciativa conjuntamente con todo su equipo. De manera, nuestro presidente Luis Abinader hizo la visita a la primera rectora de la UAS en Mapolanco, en compañía del ministro de la MESID, del Ministerio de Educación Superior, para poner en función de este año 2020 a los estudiantados de la UAS, otorgando un presupuesto de 200 y tantos millones de pesos, y eso garantiza que la educación universitaria en la UAS pues pueda darle curso para este año que va a finalizar, o el año calendario que finaliza ahora. De esa manera, pues el presidente Luis Abinader ha dado el respaldo a la directora Emma Polanco
Y eso es una tranquilidad para todo el estudiantado de la UAS. Evelyn Aznar, ¿qué tú opinas de las iniciativas que ha tenido nuestro presidente en todas las áreas educativas? Bueno, hay que recordar, Kaysar Albaje, que nuestro presidente tiene una familia que son catedráticos, porque el hermano de él es rector de la OIM, aparte que tiene la Universidad de la Tercera Edad. Su padre fue rector, entonces ellos conocen al dedillo todos los temas de educación, y ahora con esta pandemia ellos buscaron a Roberto Furcal para ser ministro de Educación, un hombre con larga trayectoria en educación que sabe todos los temas porque vino desde la pobreza y ha recorrido todos los campos de la enseñanza dominicana, desde las escuelas de primarias, secundaria, universidades, posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de manera... Perdón, Kaysar. Él ha sido catedrático también. Exactamente. Entonces, de manera integral, Luis Abinader, nuestro presidente, en conjunto con todas las personas que están en diferentes áreas de la educación, está tomando esto muy serio para que nuestros jóvenes, o sea, no se pierda el futuro de la nación por falta de enseñanza. Hay que relevar que 27.000 millones costará la tecnología para que garantice la educación virtual. Kaysar Albaje. Y déjame decir que aparte de los aportes que se está haciendo este gobierno para la educación, el gobierno de Luis Abinader también está garantizando que el internet que se vaya a utilizar a nivel nacional sea de mejor calidad y tenga mayor cobertura, porque hay puntos que no alcanza el internet. Entonces no tendría sentido invertir todo ese dinero en equipos tecnológicos si no hay internet. Entonces no habría educación. O sea que todo es una combinación de puntos que se han ido enlazando para poder tener mejores resultados en la educación dominicana, tanto a nivel de colegios, escuelas, como a nivel de universidad. Bueno, este es un tema de tratar aparte y vamos a tratarlo en un próximo programa, Kaysar. Pero dime, ¿a quién tenemos de invitada en el día de hoy? En el día de hoy tenemos una maravillosa invitada. Ella es la doctora Desiree Alexandra de Rosario Sosa. Ella es doctora en Derecho, graduada en la Universidad Central del Este. Ella también es maestra, hablando de educación, maestra normal de primaria en la Escuela Normal Juan Vicente Moscoso. Ella es docente e investigadora en el área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Aún lo es, o sea, es docente. Es coordinadora académica, coordinadora de programas del mismo instituto desde el 2006 hasta la actualidad. Ella es maestra en género y desarrollo del INTEC, abogada, educadora a nivel primario, docente universitaria en programas de grado y posgrado de INTEC, en las áreas de género, derechos humanos, educación y perspectiva de género, normativas nacionales e internacionales. Ella es coordinadora académica del Centro de Estudios de Género de INTEC, coordinadora de programas de la misma institución, asesora de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, especialista en las temáticas de violencia de género, coeducación, diseño de normativas y antidiscriminatorias y convivencia escolar, derechos humanos de la mujer, de las mujeres, atención a la diversidad y educación en valores, con trayectoria en el vínculo, organizaciones sociales e instancias estatales, con trayectoria en el análisis de políticas públicas, creación de instrumentos legales y entre transversalización de enfoques diferenciales, particularmente enfoques de género, en marcos jurídicos relacionados con los derechos humanos y el desarrollo, trayectoria en la formulación y gestión y ejecución de proyectos sociales referidos a la superación de las desigualdades relacionadas con el género, interseccionalidad. Mira, si me pongo a leer todo, vamos a pasar una mañana entera, porque esta mujer tiene un currículum, una hoja de vida demasiado grande y demasiado extensa. Bienvenida, doctora. Lo que significa que tenemos con nosotros una persona bastante capacitada en la materia. Muy bien, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Este es su programa.
Doctora, vamos a hablar en primer orden porque el tiempo apremia. De las tres causales del aborto y las tres causales. La pregunta inicial a este tema, que fue tratado en muchos estudios, ¿se debe permitir a la mujer embarazada que decida sobre su cuerpo tener un hijo o no? Si cree que la mujer tiene o no el derecho de interrumpir el embarazo. Bueno, muchas gracias, Aizar y Evelyn. Me parece muy interesante el de tocar y abordar estas tres excepciones, porque es importante decirle a las personas que no estamos hablando de despenalizar totalmente el aborto, sino el de que hay unas situaciones específicas, concretas, que ponen en peligro la vida de las madres o que los embarazos tienen malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida, y eso hay que subrayarlo. No son todos los casos, es cuando se sabe, por ejemplo, los anencefálicos no tienen posibilidades de sobrevivir una vez salen del vientre. Entonces, aunque se escuche el corazón, y yo creo que los médicos y médicas pueden explicar muy bien esto, no hay posibilidades de vida, y muchos otros casos que están delimitados desde la ciencia, no lo estamos inventando. Y tres elementos. El tercero es el de cuando el embarazo es fruto de una violación o de un incesto. Entonces, en esos tres casos, en esas tres excepciones, el movimiento de mujeres lleva 20 años planteando la necesidad de que en República Dominicana se legisle desde el pluralismo moral, desde la idea de que no todos los pecados tienen que ser delitos. Entonces, está muy bien para las iglesias, para las organizaciones, y es bueno que lo prediquen y es bueno que hagan su influencia, pero en términos de adoptar una política pública, es importante que República Dominicana salga de la lista de los únicos 5 países que penalizan absolutamente en todas las situaciones el aborto. Sí, pero hay una controversia, Desiree, con relación a ese mismo tema. O sea, aquí se penaliza, pero el matrimonio infantil, por otro lado, también está siendo aceptado por la sociedad. Y digamos que, bueno, son dos temas diferentes, pero realmente van de la mano, porque son permisividades que conllevan a que haya un incesto o una violación. Y yo no entiendo por qué razón tiene que haber tanta controversia con este tema del aborto en las tres causales, cuando hay más que evidencia del por qué debe de ser aceptado. Sí, se plantea que República Dominicana es un país donde el conservadurismo y también la doble moral, porque justamente lo que planteas, en la ley está permitido que se den dispensas para casarse jóvenes, y los casos que han sido estudiados, y ahí están los 3 estudios de embarazo en adolescente y de matrimonio infantil, de que la mayoría de esos casos que tanto juzgamos y tanto lamentamos de protección de las adolescentes, de los niños y de las niñas en Dominicana, en muchas ocasiones los hombres les llevan tanta edad, de 30, incluso hasta 30 años, 20, 15 años de diferencia entre una adolescente de 12, 13 años, que le dan una dispensa para casarse. Un juez, o sea, cualquiera prácticamente, porque lo puede dar un juez, lo puede dar el padre y la madre. Aunque la ley habla de 15 años para las mujeres y 16, que no sabemos por qué, y para los hombres 16 años y para las mujeres 15, hay una diferencia en el código que lleva también 10 años, 20 años en discusión, y no hemos logrado llegar a un acuerdo, sencillamente porque hay un grupo con mucho poder que impone su posición de las trampas de una moral única. El de siempre, siempre, siempre el aborto es un pecado, siempre, siempre, siempre es un delito, aunque las madres se vayan al traste, porque la vida de las madres tienen un valor de protección también constitucional, y eso es lo que estamos diciendo. El valor de la vida de las madres vale. Y tomar una decisión desde su convicción, porque eso no es obligar, y se ha planteado como el de que todo el que esté embarazado y tenga un riesgo de morir va a adoptar la decisión de hacerse una interrupción de embarazo. No necesariamente. Lo que se está planteando es que tenga la opción
y no la imposición de una maternidad que a lo mejor termine con su vida. En Dominicana han habido casos, y hay un caso que entró en la Corte Interamericana de Derechos Humanos justo el mes pasado, que es el caso de Esperancita, de Rosaura Almonte, que es una adolescente de 15 años que tenía leucemia y que el comité de ética del hospital donde la estaban tratando por leucemia indicaba que el tratamiento de leucemia, la quimioterapia, había que iniciarla inmediatamente. Y los médicos y el comité de ética planteaban que era necesario retardar hasta las 12 semanas para no afectar el feto. ¿Y qué pasó? Que Rosaura y el feto están enterrados hoy. Entonces, esa negligencia, esa falta de respeto a la vida de ella, que además dijo, ella tenía 15 años, ella podía decir lo que quería hacer. Ella dijo que quería salvar su vida. Sin embargo, en el momento en que se le aplicó la quimioterapia, ya era demasiado tarde y eso terminó siendo un feminicidio, porque tenemos que decir que donde hay una responsabilidad del Estado, como esa, en donde se le niega un tratamiento médico a alguien en el que había que priorizar recuperar esa salud, priorizaron un feto, que además no tiene posibilidades de sobrevivir si no es desde la vida misma de la madre. Entonces, la protección de la maternidad tiene que empezar con proteger a la gestante. Eso es un elemento muy importante, muy importante. La gestante tiene vida, es un ser humano y merece la protección integral del Estado. Así es, doctora. En el caso de Esperancita, ese fue el detonante para asumir con más responsabilidad el tema del aborto en sus tres causales, porque ya ese era un caso demasiado extremo de la salud de la paciente, ¿verdad? Entonces, hay un tema. En el año 2007 se reunieron la Comisión Bicameral del Congreso para celebrar las primeras vistas públicas sobre el aborto y la responsabilidad médica y agregarla a la creación del nuevo Código Penal. Pero, ¿qué pasó? El doctor Freddy Contín Ramírez, representante de la Asociación de Médicos Católicos, quien hizo una disertación sobre el derecho de ese feto como un ser humano ya vida, que tiene vida desde su concepción, basados en análisis hechos por científicos de los Estados Unidos. ¿Qué usted opina de ese punto de vista? Bueno, en las distintas discusiones que se han hecho en la República Dominicana hay dos posiciones, porque hay constitucionalistas y la Academia de Ciencias. No sé si conocen que la Academia de Ciencias hizo un dictamen sobre el código, y en donde esos elementos se han refutado totalmente. O sea, se plantea que está bien, hay derecho a plantear la defensa de la vida, pero la manera, y claro que todo el mundo está de acuerdo, porque no estamos diciendo que no defendemos la vida, al contrario, todas y todos somos defensores de esa vida. Ahora, hay situaciones y hay excepciones en todas las legislaciones, o sea, los derechos, en definitiva, aunque quisiéramos, no son absolutos. Entonces, cuando estamos hablando de casos extremos, no estamos diciendo que es en todos los casos, estamos hablando de excepciones y eso hay que repetirlo. Entonces, en la misma normativa católica de la iglesia de la que yo también soy parte, hay elementos y excepciones en los cánones. Y te están hablando de que las mujeres tienen que tomar decisiones morales conforme a su libertad de conciencia. Entonces, esa libertad de conciencia que no se plantea y no se proclama, y esas excepciones que te dicen, cuando la persona cree que ese es el mal menor, eso es una doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina del mal menor. Es también el de, si tú actúas y crees que eso es lo mejor que puedes hacer, está convencida la persona, la mujer gestante, está convencida de que esa es la mejor decisión que puede tomar, tampoco hay, porque nos han hablado de excomuniones, de que Dios castiga. No es verdad. Estamos hablando de que, en definitiva, la decisión y la libertad de las mujeres es proclamada tanto por quienes lo dicen desde la convicción cristiana, como desde quienes lo dicen desde un enfoque mucho más laico, mucho más desde el derecho, porque estamos hablando del derecho penal. En este caso no estamos hablando de bajar un poco el tema de la discusión a nivel de si es un delito, si es un pecado o no es un pecado. Y de hecho creo que se observa que todo el planteamiento del Papa Francisco en este momento, en el momento en el que concede que no sea el arzobispo o el encargado, sino que cualquier sacerdote puede confesar y liberar del delito, del pecado de aborto a una mujer, es una nueva manera de afrontar el tema de la libertad de conciencia dentro de las iglesias.
Pero si nos vamos a cuál es la responsabilidad de los poderes públicos, imagínense que el presidente de la Asamblea y todos los diputados fueran testigos de Jehová, que dicen que no aceptan transfusiones sanguíneas. En este país todos deberíamos andar con una tarjetita que dijera no acepto transfusiones sanguíneas porque el presidente de la Asamblea o el presidente de la Cámara o algunos diputados creen con toda libertad y con toda posibilidad de ser de una determinada religión. Entonces, entiendo que el tema de la legislación penal tiene que ser una legislación desde el pluralismo, pero también desde asumir y aceptar que las mujeres somos sujetos con autoridad moral, que somos sujetos que tenemos derecho a elegir libremente, porque la libertad, de hecho, la propia palabra de la que hablan, habla de que hemos sido creados para la vida y para la libertad. Entonces, si yo digo que las mujeres tienen que dejarse morir a causa de un embarazo, entonces, ¿cuál es el valor igual que le estoy dando a la vida no nacida y a la vida ya concreta y específica de una mujer gestante? Entonces, ligamos todo. El de que en este país hay una doble moral con el matrimonio porque lo permitimos. El de que hay una edad distinta para varones y para mujeres, que me lo expliquen. Y también el hecho de que los embarazos en adolescentes, que son un lastre grandísimo en República Dominicana, de hecho, mortalidad materna, embarazo adolescente y matrimonio infantil, son 3 indicadores ahí que pesan en la sociedad dominicana en los que no logramos avanzar. Entonces es importante saber que las políticas tienen un rol importantísimo para cambiar esa realidad. Si yo no sanciono, si yo no digo, miren, hasta los 18 años, si quieren que se junten, ahora yo no voy a legalizar matrimonio, porque esa es la excusa de que ellos como quiera se juntan. Aquí hay más uniones de hecho que matrimonios, pero si desde la ley se promueve que te puedes matrimoniar con alguien que te lleva 15, 20 años y asumir que los abusos sexuales se pueden legalizar, y saben que lo tenemos en la ley 2497, y disculpen que estoy dando esos saltos, que si el que hace grávida a una adolescente se casa con ella, solo puede ser demandado por las personas que son responsables de ella. O sea, es que, bueno, a lo mejor la demandan y a lo mejor no por un abuso sexual. Entonces estamos en una doble moral que yo sí creo, Kaiser, que hay que ligarlo todo. El de fíjense, sí, claro. No es el mismo, no es la misma respuesta. Sí, perdón, una de las causales es practicar un aborto. Si después fue practicado antes, lo que fue una violación sexual. Entonces, si fue a una niña de 9 años que menstrua, ¿cómo uno va a permitir? Digo yo, no sé, no, o sea, el cuerpo de un menor, de una menor en este caso, no está proporcionalmente adecuado para tener a otro niño. Entonces, no está. Se relaciona. Así lo dicen las médicas. Yo creo que en algún momento ustedes deberían traer aquí a la doctora Lilian Fonder, que es una de las ginecostetras, y también Víctor Terrero, que durante mucho tiempo han estado, desde que era legislador, ha estado explicando desde el punto de vista médico, el de una niña de 9, 10, 11, bueno, todo el tiempo hasta 18 años, es inapropiado porque su cuerpo no está preparado aunque menstruen. Entonces es importante también saber que somos una sociedad, como diría un cura que yo admiro, bueno, ya se murió profundamente, que se llamaba Luis Pérez Aguirre, que lo que tenemos es una ciudad abortista. Una sociedad abortista que expulsa a las niñas cuando están embarazadas de la escuela, una sociedad abortista que obliga a las maestras a casarse con cualquiera, por ejemplo, porque no pueden presentar, el seguro no les cubre si tienen un embarazo y no están casadas. Una sociedad que vota a las mujeres de los trabajos por embarazo y que además también cuestiona cuando son madres solteras, pero además una sociedad que no tiene educación sexual, porque acuérdense también que en este país estamos en esa discusión, prohibición de la educación sexual, y cada vez que hablamos de promover a través de la educación la igualdad, que se intentó a través de la creación de una orden, de empezar a definir una política de igualdad, donde se enseñe, donde se analice todo el tema de la desigualdad social. De una vez esos mismos grupos salen a oponerse y a decir que qué es lo que se le está enseñando a los niños y a los adolescentes. Tenemos también una iglesia, para hablar de eso, que ha pulsado tanto que durante mucho tiempo la política de prevención del VIH en este país estaba centrada en posponer las relaciones sexuales y tener una única pareja. Imagínense
si eso está en el control de las mujeres. Entonces, tenemos que hay muchas situaciones, aunque nos estamos yendo a otros temas, que hay que mirar también en el conjunto. Somos una sociedad, como diría ese cura que hizo una conferencia en el año 86, pero que tiene toda la vigencia. Luis Pérez Aguirre era un teólogo uruguayo que analizaba el tema de la libertad de las mujeres para elegir. Y él dio esa conferencia para el Congreso en Uruguay, diciendo lo que tenemos una sociedad hipócrita, moralista, pero también de doble moral, que sanciona y condena a las mujeres a morir. Y cuidado si no de triple moral, en vez de doble, triple moral. Así es. Porque aquí realmente más que o sea, el tema del aborto, yo lo visualizo como una seducción a los menores, a las menores, y un abuso sexual. Y entonces lo han querido impidiendo que se le legalice el aborto en las 3 causales, pues se ha permitido que se siga con esta, como usted dice, la doble o triple moral, seduciendo a las menores. Voy a poner ejemplo. Está el caso de una menor que de 9 años, supuestamente legalmente casada, con una dispensa judicial. Entonces, la pregunta mía es, si para usted votar, tomar alcohol, fumar, conducir, salir del país, a usted le requieren que tenga 18 años, ¿cómo es posible que para usted decidir si se casa o no, usted puede tener cualquier edad? O realmente decidir no, deciden por ella, los padres. Yo creo que eso es una cultura machista también. Eso es una tergiversación cultural, yo le diría. Sí, no, porque, eso es a esa persona. Claro. Entonces, así mismo como se exige tener 18 años para poder votar, para tener derecho a ir a una discoteca, etcétera, etcétera, también tiene que tener legalmente esa estipulación de que para poder casarse tiene que tener 18 años. Claro, y la capacidad de consentir no se la dan antes. Entonces, hay un conjunto de elementos acá que se manejan. Yo creo que sí, que tendríamos que aceptar la tesis de que no es una ni dos, sino muchas morales, pero además siempre para perjudicar. Y ahí yo voy a coincidir con Evelyn, de que efectivamente la sociedad dominicana es una sociedad patriarcal, es una sociedad machista, es una sociedad que considera que las mujeres no tienen derecho a la igualdad. Y ahí está el fondo de la discusión, en el tema de reconocer a la mujer como un ser con libertad, con dignidad y un ser humano con derechos. Doctora, en el tema de educación sexual, aquí se tomaron unas medidas que para mí fueron grotescas. El repartir preservativos a los adolescentes. Eso es como de una manera u otra promover la sexualidad, o sea, el sexo, sin ningún tipo de orientación, porque yo me acuerdo que hicieron una feria del libro y ahí se estaban repartiendo en un stand, no me acuerdo cuál, se estaban repartiendo preservativos y los muchachos iban y cogían de a 5. Entonces yo creo que esa no es educación sexual. ¿Qué usted opina? Bueno, no sé ese caso específico, pero las organizaciones que han estado promoviendo el tema de educación lo han estado haciendo desde mucha seriedad, desde formar primero a los docentes, que también por la generación a la que pertenecen los docentes y las docentes de este país, que lo sabemos, que hay una diferencia generacional elevadísima entre los estudiantes, adolescentes y los maestros y maestras. Entonces, lo primero que partieron la mayoría de las organizaciones, porque se han hecho ensayos muy interesantes que tienen orientaciones desde video, podcasts, libros, manuales, para trabajar desde los elementos científicos. El de todo lo que tiene que ver con la sexualidad como dimensión normal, natural y común de todos los seres humanos, porque el tema es que la sexualidad lo trabajamos como si fueran los extraterrestres que la tienen. Son todos los seres humanos que son seres sexuados. Entonces, si nos ponemos en ese punto inicial, es importante trabajar la dimensión sexual. Desde la primera infancia hay que trabajarla y trabajarla gradualmente, pero desde el punto de vista científico. Y ese ha sido siempre el planteamiento. Entiendo que hay también unas campañas que se hicieron y que tienen que ver más con el tema de prevención de infecciones de transmisión sexual y con el VIH-Sida, y que enseñaban a los adolescentes a cómo colocar un condón, porque ninguno de ellos le van a ir a preguntar a usted como madre
ni al padre. Ven acá, ¿cómo me pongo el condón? A lo mejor es el amiguito, te lo enseña mal, se lo ponen, se rompen, se dañan y tienen los riesgos. Entonces yo entiendo que eso, en la gradualidad de la adolescencia, hay un momento en que hay que enseñarlo. Yo no sé si así públicamente como lo están diciendo, pero yo creo que a veces aquí en Dominicana, como la desesperación que muchos grupos tienen por ver a dónde estamos llevando a la sociedad con todas estas prohibiciones que al final terminan chorreando por cualquier lado, porque fíjense los resultados. No tenemos posibilidades de controlar ni de manejar todo lo que tiene que ver con el tema de embarazo, que es escandaloso. No tenemos la posibilidad de impedir que tengan relaciones sexuales porque es parte de su dimensión de la vida. Pero si usted lo hace con orientación y hablando de las consecuencias que implica tener una relación sexual, es diferente a decir es malo y después ellos se dan cuenta que no es malo. Entonces, el tema también es hasta dónde nos manejamos de manera inadecuada en términos educativos. Yo creo que la educación, hay estudios que se hicieron, que de hecho no se han publicado, pero que se hicieron en el proyecto de transformación educativa que se venía desarrollando. Hay programas ahí, hay investigaciones que te hablan de 0.7% de la población que recibe orientación sexual. Imagínense, si solo los preuniversitarios, adolescentes que están en el segundo ciclo de primaria son los que reciben educación sexual, estamos condenando a la ignorancia sobre cómo manejar su cuerpo, cómo controlar sus ciclos. La mayoría, mis estudiantes en INTE hace 4 trimestres, hicieron como una investigación hablando con muchachas, que son jóvenes, porque la mayoría de las muchachas que ingresan a la universidad tienen 17, 16 años, son muy jóvenes. Hicieron una encuesta así como para saber si los que estaban dentro de nuestra universidad conocían el de si manejaban sus ciclos menstruales y sus ciclos, de saber cuándo ellas eran fértiles. Solo el 23% de las jóvenes que fueron entrevistadas, y entrevistaron 100 y pico, conocían sus ciclos. No solo a los días que le llega el periodo, sino el de cuándo están fértiles, para poder saber si tienen una relación, los riesgos que están teniendo y que están afrontando. Y esa es la realidad de la mayoría de los adolescentes. Entonces a veces somos como de una vez nos mandamos, nos aventuramos a catalogar como el de Pérense, no anden repartiendo condones, pero no decimos la otra parte, es decir, nos podemos oponer a una distribución masiva sin orientación, pero si lo contextualizamos y decimos, en esa feria, porque yo vi que en la FENFERIA, por ejemplo, que hicimos este año el 8 de marzo, frente a la catedral, las médicas estaban diciéndole a los adolescentes que iban, si eran muy jóvenes, iban con su mamá, iban con su papá, y se les explicaba en ese caso, miren, esta es la manera de colocar el condón femenino, esta es la manera de colocar el condón masculino y en cuáles situaciones, y saber cuándo tomas una decisión de tener esta relación, cuáles son las consecuencias para tu vida, para tus estudios, porque aunque aquí digan las normas de convivencia que no se pueden expulsar, sabemos que hay centros educativos que expulsan o discriminan cambiando de tanda o poniéndolas a terminar el año escolar por libre, como dicen ellos, en sus casas a las jóvenes adolescentes. Pero las sanciones no en todos los lugares ni en todos los centros educativos son para los dos, para el embarazador, si es parte de la matrícula también, o investigar, porque en los embarazos, si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar muchas violaciones. Así es. Muchas violaciones. Entonces, yo creo que la sociedad también se tiene que abrir a pensar y a reflexionar, el de decir, si las iglesias tienen una alta influencia entre sus feligreses, pueden seguir diciéndole, miren, el aborto es un pecado, ustedes no deberían nunca ni utilizar condón, ni utilizar métodos anticonceptivos, ni tener relación antes del matrimonio, todo eso que predican desde la moral cristiana, pero no se le puede imponer eso a la sociedad dominicana en términos generales, ni a una persona que está en un dilema, porque nadie ha dicho que esto es un método anticonceptivo. Nadie ha planteado que es, bueno, miren, no importa, si le salió mal, vamos a hacer un aborto. Eso no es la idea, no, eso no es lo que se ha estado discutiendo ni planteando. Y yo creo que es irresponsable decir que la sociedad tiene que seguir
con esta penalización total en la sociedad dominicana. Yo creo que los legisladores y las legisladoras tienen que asumir, y yo creo que el presidente lo dijo, y por ahí anda un video en las redes rondando, que dice que el PRM como partido había tomado una decisión de apoyar esas 3 causales. Nunca se pronunciaron en abiertamente decir, miren, vamos a sacar del Código Penal definitivamente, pero esa trampa de decir que lo van a sacar del código, todo el mundo tiene que saber que los tipos penales que se establecen y la jerarquía que tiene el Código Penal como una ley orgánica no la puede modificar cualquier otra normativa. Y también el de establecer que si se establecen la penalización total y la sanción de los médicos y médicas que ayuden y de cualquier persona que pueda acompañar a una mujer que decide interrumpir un embarazo en cualquiera de esas circunstancias, tiene sanciones penales, ¿cuál es la normativa que va a derogar ese Código Penal una vez aprobado? Pero yo creo también que hay que reconocer el tema de la ciencia, el de que aquí hay un Ministerio de Educación, el de que hay un departamento dentro de ese ministerio que establece normas y procedimientos, y que esas normas de cómo se trata médicamente, eso, yo le digo, yo fui a un congreso una vez y alguien se burló de mí, no, sin relajo. Me decía, ¿cómo que en Dominicana los médicos van a agarrar el Código Penal y van a tratar un aborto? Eso no puede estar en la ley de salud. En nuestra ley de salud dice que el aborto se trata conforme a lo establecido en el Código Penal. Y hablando ahí en medio, había un médico argentino que dice, argentino-uruguayo, no recuerdo bien, que decía, ¿y cómo que en Dominicana los médicos, en vez de coger un bisturí, de verificar si el feto está vivo, si está muerto, no sé cuánto, así es que usan los procedimientos allá? Y yo le dije, usted sabe que no, que hay normas médicas que establecen cuál es el procedimiento, y me dijo, eso es lo que debería estar en la ley de salud de un país que se respeta. Y yo creo que efectivamente un país que tiene el avance tecnológico, porque todo eso también equivale a avances desde el cambio de la mirada, desde la perspectiva, desde la inclusión, desde considerar a los seres humanos con derechos, también tiene que incluirlo. No es tener 136 años un código napoleónico y ahora decir tenemos que seguir igual. Claro. Yo pienso que es bien importante, primero, el de reconocer que la ciencia ha avanzado, que tenemos posibilidades de saber si un feto tiene malformación congénita que es incompatible con la vida. Tenemos la posibilidad de saber cuándo una persona ha tenido una relación violenta, cuando ha sido violada. Sí hay posibilidades médicas de identificarlo. Déjeme, porque ya queda poco tiempo, hacer una pregunta. Tomando en consideración de que las personas pudientes económicamente sí aplican el aborto y ahí no hay intervención jurídica de ninguna índole, porque está permitido porque la persona tiene el poder económico. No, que se van fuera del país, Kaiser. Aquí no, lo aquí lo aplican, claro que sí. Aquí están haciendo abortos en ciertos centros y como son personas pudientes, pues se queda tapado. Ahora, desde su perspectiva, ¿quiénes son los que están, los organismos o entidades que están obstaculizando, de cierta forma, que se pueda aprobar el aborto a nivel de las 3 causales exclusivamente? Bueno, ustedes han visto que hay unas alianzas que se han hecho en la que hay la Iglesia Católica, la jerarquía, para decirlo de alguna manera, porque hay movimientos, yo soy parte de un movimiento católico que cree en la libertad de conciencia de las mujeres, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, y que tiene a nivel mundial una red. La jerarquía católica es una de ellas. Yo creo que también los evangélicos, porque han estado, o sea, el CODWEI y otras organizaciones cristianas que han estado planteando como el de querer imponer lo que es la idea, los planteamientos y la moral católica, cristiana o evangélica a todo el país. Es fundamentalmente quienes se han opuesto, pero también dentro de la propia estructura del Congreso hay personas que piensan de esa manera y que siguen queriendo imponer, no asumen su rol como representantes de otros, sino el de que plantean sus propios planteamientos o sus propias ideas sobre esto.
pero que son diferentes. Exactamente como tú dices, muchas de las personas que públicamente dicen que están en contra del aborto, hay casos por ahí, hay mucha gente que lo dice, de que no asumen esa misma postura cuando tienen una relación con una persona, con otra persona, sale embarazada y no desean seguir hacia adelante, y en esos casos no es por riesgo, sino por decisión libre de no seguir hacia adelante con un embarazo. Entonces, efectivamente, como tú dices, esto sería una normativa de castigo a las mujeres pobres. Mire, porque doctor, las ricas se van a Cuba, a Puerto Rico, a Miami de fin de semana, o una clínica cualquiera pone un diagnóstico que no se corresponde necesariamente con una interrupción. doctor, para finalizar, la última pregunta me la dice en un minutico. El 19 de este mes de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió el Código Penal sin las causales. ¿A qué se debió esto? Para hacerlo una nueva ley, dice él. Bueno, hay una corriente también dentro del Congreso y dentro de los partidos políticos que plantean que como hemos estado 20 años discutiendo ese código y no hemos logrado llegar a un acuerdo, el de que una de las perspectivas, de las posibilidades era sacar las 3 causales, que era un elemento importante de separación. Pero lo sometieron en un momento en el que hay pandemia, ¿por qué no lo dejaron para después? Si eso separa a la sociedad dominicana, lo que había que dejarlo más adelante y no precipitarse. Entonces tenemos mucha presión porque hay tipos penales que en este momento no están incluidos y que presionan a la sociedad dominicana, pero parece que la vida de las mujeres no presiona. Y nos sorprende porque el presidente actual de la Cámara de Diputados ha sido parte de las personas que han estado apoyando y ha sido parte de los partidos, porque él pertenece a un partido que apoya las 3 causales y que lo escribió y que lo tiene escrito, adoptado en una resolución y publicada y remitida al Congreso. Y Gloria Reyes, cuando era vicevocera del Partido Revolucionario Moderno, planteó esa posición la última vez que se aprobó el Código Penal en la Cámara de Diputados. Entonces, creemos que es como sacrificar a las mujeres y esto definitivamente es inaceptable. Gracias, doctora, por su participación en nuestro programa, señores. Kaysar, hemos llegado a la parte final. Ella es la doctora Desiree Alexandra del Rosario Sosa, maestra de género y desarrollo de INTET, abogada en educación a nivel primario, docente y de universidad de programas de grado de la Universidad INTET y área de derechos humanos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Lástima que el tiempo corre. Kaysar Albaje. Bueno, simplemente dar las gracias a ustedes, Iré, por acompañarnos e ilustrarnos, y a todo el público por también estar ahí con nosotros. Y será hasta una próxima entonces. Muchas gracias. Señores, buen provecho. Bye bye. Bye.